Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí. Es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad es en ti. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto cómo se aman los que viven junto a ti. Hace tiempo que sediento había querido amar así. Ahora siento que tu amor viene hacia mí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. He visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver. Hasta el pan multiplicaste para dar. Oh Maestro mío, todo lo haces bien. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, junto a ti, junto a ti, junto a ti. Muy buenas tardes, una alegría saludarlos. Vamos sumando poco a poco en este comenzar la tarde del Ánfora Web, este Ánfora Web 2020 que nos tiene como protagonistas, ¿sí? Ahora en un instante vamos a ir revisando el chat y saludando a quienes se van sumando a la fiesta, ¿sí? Con un poquito de paciencia, ¿no? Porque a veces cuesta conectarse, ¿sí? Pero poco a poco podremos ir dándole cuerpo, ¿sí? Y dándole lugar a este espacio que hemos querido generar junto con la Junta Nacional de Catequesis y el Instituto Superior de Catequesis Argentino. Mi nombre es Pablo Gareniani y yo los estoy saludando desde la ciudad de Mar del Plata. Así que bueno, muy contento de participar junto con ustedes en esta instancia. Muy bien, estoy buscando también, ¿sí?, el canal de Facebook para que podamos integrar a la participación de los que nos siguen, ¿sí?, por la red social, ¿sí?, en el perfil del Instituto Superior de Catequesis Argentino. Muy bien, y ahora vamos a ir saludando, ¿sí?, a los que están participando desde el chat. Mirta Romero, buenas tardes, ¿sí?, a Cintia Leguizamón, Miriam Gómez, ¿sí?, nos saludan desde El Dorado, diócesis de Puerto Iguazú, Adriana desde Lomas de Zamora, también Laura Chinarov, ¿sí?,
y Susana, que nos saluda de la parroquia San Juan Bosco y Santo Domingo Sabio de Córdoba. También nos está saludando, ¿sí? Cintia nos dice de Bursaco, del Movimiento Juvenil de Catequesis, ¿sí? De San Cayetano. Qué bueno, cuánto me alegro. Muy bien. ¿Sí? También nos están saludando desde el chat, bien, ¿sí? Adruper desde Córdoba, Celeste desde Lanús, Patricia Domínguez nos saluda desde la diócesis de 9 de Julio, ¿sí? Kika Ditela, ¿sí? Desde Curuzú, Cuatiá, muy bien, bienvenida. Desde Necochea, Natalia Magalí, muy bien. Valeria Tarabini desde La Plata, qué lindo, todos los que se van sumando de a poquito, ¿sí? Mirta del Mastro, Silvia Milan, bien. Patria Maya desde la Unión Ezeiza, Victoria Tibia desde Posadas, desde la Iglesia Catedral, allí, ¿sí? En Misiones, desde la diócesis de Gualeguaychú nos saluda Lorena de Benedetti, muy bien, Verónica desde La Plata, Beatriz Herrera desde Quilmes, cuántas personas se van sumando, nos saludan desde Salta, Nancy Viveros, desde Corrientes Capital, Marita, muy bien, Margarita también, de la Iglesia Virgen de la Carrodilla de Mendoza, qué lindo, qué lindo. Analía Soto de Santa Clara del Mar, de mi diócesis, Elsa Borchini, nos saluda desde el Chaco, lo mismo que Mariel, desde Rafaela Marta Sequeira. Bueno, bienvenidos, poco a poco se van sumando, una alegría, les decía, poder compartir con ustedes. A ver, ahora desde el chat, Marcela Astorga de Merlo Moreno, Gerardo de la Plata, ¿sí? Nos saluda Ana desde Queros en Buenos Aires, Silvina de Corrientes, Evangelina desde la diócesis de Río Cuarto, y Mirta desde Paraná, de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, Mariel del oratorio de Don Bosco y Santo Domingo Sabio de Córdoba Capital. Muy bien. Hoy nosotros vamos a hablar de catequistas que comunican un lenguaje nuevo para tiempos nuevos, ¿sí? Nos vamos a centrar en dos aspectos fundamentales, la comunicación y el lenguaje, así que quiera Dios que este espacio sea del agrado de ustedes. Tengan en cuenta que este momento queda grabado, así que ustedes pueden compartirlo con otros catequistas o verlo en una segunda instancia para poder profundizar en el tema que vayamos a presentar. Sobre el final del encuentro les voy a dejar una dirección, la dirección de un blog, donde ustedes podrán ver el material que vamos a ir proyectando. Igualmente es un material que dispone ya el ISCA y que van a ver también ellos cómo pueden distribuir, ¿sí? A todos los que lo pidan, ¿sí? Pero al final yo les voy a dejar una dirección donde ustedes donde pueden descargar ese material que ahora en unos instantes comenzaremos a utilizar. Muy bien, en un instante nomás comenzamos. Tengan presente que la forma de participar será por medio del chat, que nos va, ¿sí? Allí yo voy a recibir las preguntas que oportunamente ustedes gusten hacer, ¿sí? Me voy a ir preparando para compartir contenido. Muy bien.
Bueno, y para comenzar, les voy a invitar a que podamos hacer una oración, ¿sí? Vamos a rezar cantando con esta conocida canción llamada Coplas de Yarabí. E inmediatamente comenzaremos a desarrollar nuestro encuentro. Por eso los voy a invitar a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que nuestra vida sea cual luna que nacible y recta, que tú puedas llenarla tu música, para que tú puedas llenarla con Señor, que nuestra vida sea arcilla blanca en tus manos, que tú puedas formarla a tu manera, para que tú puedas formarla a tu manera. Señor, que nuestra vida sea semilla suelta por el aire, para que tú puedas sembrarla donde quieres, para que tú puedas sembrarla donde Señor, que nuestra vida sea lenta, humilde y siempre cerca, para que tú puedas llevarla, quemarla para el mundo, para que tú puedas llevarla, quemarla para el mundo. Pidámosle a Dios que este espacio pueda llegar al corazón y a la mente de todos los catequistas que hoy estamos compartiendo este momento dentro del Ánfora Web, que el Ánfora Web sea de bendición para todos los catequistas y que nos siga impulsando en la nueva evangelización, con la humildad que expresábamos en esta canción, ¿no? Como una quena, arcilla blanda, semilla, leña humilde y siempre seca. Vamos a pedir la intercesión de la Madre de Jesús, de nuestra Madre, ¿sí? A ella le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, decíamos entonces que el título de esta charla, de este espacio, es Catequistas que comunican, ¿sí?, un lenguaje nuevo para tiempos nuevos, ¿sí? Es un
es un taller que está centrado en el tema de la comunicación, como les decía, y el lenguaje, ¿sí? Vamos a comenzar a desarrollar la presentación. Si ustedes me aguardan un minutito que pueda resolver aquí una dificultad, y ya estaremos comenzando. Les decía entonces, catequistas que comunican un lenguaje nuevo para tiempos nuevos. ¿Por qué hablamos de comunicación? Porque la catequesis es un acto de comunicación. Es un acto que dentro del misterio de la revelación se inscribe como un acto en donde vamos transmitiendo la palabra de Dios, transmitiendo vivamente la palabra de Dios. Por lo tanto, comunicamos un mensaje. Está bien decir que la catequesis es un acto de comunicación y el catequista es un comunicador. Y hablamos de un lenguaje porque para toda comunicación necesitamos de un lenguaje que nos permita llegar a nuestros destinatarios. Si ustedes ven atentamente en pantalla, van a ir apareciendo algunas palabras que nos van a resultar familiares. Por ejemplo, Deuteronomio, ¿sí? Cuando hablamos del libro, el quinto libro, ¿sí? del Pentateuco. O, por ejemplo, dentro de la liturgia, utilizar la expresión incienso. También podemos hablar de encíclica, ¿sí? Cuando nos referimos, ¿sí? al documento del Magisterio Pontificio, ¿sí? Hablamos de encíclica, carta circular. Otro término, ¿sí? Parusía, ¿sí? El fin de los tiempos, lo que también denominamos como escatología. Todos términos que en nuestra formación catequística han aparecido, resultan para nosotros familiares, como por ejemplo la palabra catecismo. Toda esta terminología forma parte del lenguaje propio de los catequistas. Si nosotros nos ponemos a pensar, hay un lenguaje propio de la catequesis, ¿sí? Y ese lenguaje es bíblico, ese lenguaje es doctrinal, es litúrgico, un lenguaje eclesial, ¿no? Si nosotros vamos revisando otros muchos vocablos, ¿sí? Específicos, propios del universo bíblico, del universo doctrinal, del litúrgico, del eclesial, ese vocabulario forma parte del lenguaje cotidiano de la catequesis. El lenguaje es esa capacidad que tenemos los seres humanos de poder expresar lo que pensamos, lo que necesitamos, lo que sentimos, ¿sí? Por medio de diversas formas. Lo podemos hacer por medio de símbolos, ¿bien? Lo podemos hacer por medio de señales, como por ejemplo cuando nuestro cuerpo habla. ¿Sí? Nosotros claramente podemos diferenciar cuando una persona está alegre o está enojada. Porque los gestos hablan, porque su postura habla, porque sus muecas hablan. Y los símbolos, allí aparece el idioma, pero también aparecen otros elementos, como por ejemplo, ya que estamos en el ánfora web, ¿sí? El ánfora tiene algo para decir, algo para comunicar. Y como les decía, como soy de Mar del Plata, siempre me gusta hacer referencia a símbolos propios de la región. No sé si alcanzan a ver, ¿sí? Este caracol, ¿bien? Siempre lo uso en mis encuentros porque me recuerda el mensaje, ¿sí? Que el mar nos trae, ¿sí? Los seres humanos, insisto, nos comunicamos de muchas formas. Ahora, ¿sí? ¿Qué lenguaje disponemos nosotros para la transmisión de la fe? Esta es una muy interesante pregunta porque vamos a compartir con ustedes cómo ese lenguaje propio para comunicar la fe muchas veces no es comprendido por nuestros destinatarios. Nosotros vivimos una sociedad que lamentablemente
en la cual la fe ha dejado de ser una referencia. Décadas atrás, la fe era de alguna manera el horizonte que guiaba el quehacer cultural de nuestro pueblo, ¿sí? Hoy vemos que la fe ha dejado de ser esa referencia. Si nos preguntamos en nuestros ambientes cotidianos, ¿no? ¿Qué peso, qué valor, qué lugar ocupa la fe, la religión, la vida en la iglesia? Vamos descubriendo que haya disminuido ese espacio, ese lugar, el peso de la fe en la vida cotidiana. ¿Sí? Parece ser que la palabra de Dios no es referencia para el hombre, la mujer de nuestro tiempo, ¿no? A la hora de discernir sobre sus actos, a la hora de orientar y dar sentido a su vida. Eh, Vamos viendo cómo en muchos lados, no en todos, pero en muchos, la fe va ocupando un lugar marginal, ¿sí? Y eso, entre las muchas consecuencias que acarrea, una de ellas es la ignorancia en materia religiosa. Décadas atrás, cuando uno recibía en catequesis a un grupo de niños o a un grupo de jóvenes, podía encontrar de parte de ellos algunas enseñanzas que provenían de la familia que le daban solidez a su religiosidad. Bien, hoy vemos que la transmisión de fe a nivel familiar ha mermado, ¿no? Y ¿sí? Ha quedado solamente en manos de la propuesta que en las distintas comunidades podamos hacerle llegar a esa familia, ¿no? No hay diálogo de fe intrafamiliar. Entonces, eso hace que nosotros debamos esforzarnos en encontrar nuevos lenguajes para comunicar la fe. Porque les comparto esto, ¿sí? ¿Cuántos de nuestros habituales interlocutores, de los niños o de los jóvenes o de los adultos con los que compartimos, ¿sí? En la catequesis se preguntan acerca de la salvación? ¿A cuántos les está interesando, ¿sí? El ser salvos o no? ¿Cuántos se preguntan acerca del valor de la liturgia en su vida? Bien. Y podemos seguir profundizando y haciéndonos preguntas, ¿no? Sobre, decíamos hace instantes, sobre el lugar que ocupa la fe en sus vidas. Vamos cayendo en la cuenta que necesitamos de un lenguaje nuevo para poder acercar al hombre de nuestro tiempo a la palabra de Dios. Necesitamos de ese lenguaje que sea más cercano, bien, comprensible para los hombres de nuestros tiempos. Hoy hablar, ¿sí?, de términos bíblicos, de términos litúrgicos, puede resultar incomprensible para muchos. Ahora, ustedes pensarán, ¿esto implica abandonar los lenguajes propios de la catequesis? De ninguna manera, porque forman parte de la bimilenaria tradición de la Iglesia. ¿Sí? El lenguaje bíblico, el lenguaje litúrgico, el lenguaje eclesial es sumamente importante para nosotros. Sí debemos esforzarnos en encontrar un lenguaje nuevo que nos permita ponernos en contacto con nuestros contemporáneos, ¿sí? Un lenguaje nuevo que pueda adquirir formas entendibles, inteligibles para el hombre, la mujer hoy. Por eso quisiera compartirles esta segunda parte de la presentación, donde comenzamos a hablar de la pedagogía de Dios como el lenguaje de la catequesis, ¿sí? En primer lugar, recordar que para nosotros Jesús es modelo de catequista. Nosotros reconocemos en Jesús al pedagogo que educa al estilo de Dios, ¿sí? Y hay una clave en Jesús que nos permite entender, ¿sí?, la importancia de esta pedagogía, y es la encarnación. El hecho que Jesús se encarne en un pueblo, en un momento de la historia, en una cultura determinada,
¿sí? Es clave para que nosotros podamos entender la importante necesidad que tenemos de allanar caminos para un lenguaje nuevo. Y esto es que Jesús, al encarnarse, puede asumir la cultura de sus contemporáneos, ¿sí? El encarnarse le permite compartir las búsquedas de sus contemporáneos, las búsquedas de la gente, de los hombres, de las mujeres de su tiempo. Y desde allí, entendiendo sus búsquedas, entendiendo sus necesidades, poder compartir con ellos la buena noticia del Rey. Si nosotros nos ponemos a pensar en las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Podemos imaginar que esas enseñanzas surgen del contacto con hombres y mujeres de su tiempo. Probablemente Jesús, antes de pensar la parábola de la moneda perdida, vio a alguna mujer de su pueblo buscar con mucho cuidado, con mucho detenimiento, una moneda que se le había perdido. O seguramente Jesús, antes de hablar del buen pastor, de presentarse como buen pastor, debe haber experimentado la cercanía de algún pastor de su pueblo que lo vio salir en la búsqueda de la oveja perdida. O probablemente, ¿sí? Habrá conversado con algún hombre, con alguna mujer que necesitaban de curación, que necesitaban de sanación. Estamos seguros que toda enseñanza, toda la enseñanza de Jesús tiene su origen en una profunda contemplación de su entorno, de su cultura. 30 años en Nazaret le han servido a Jesús para que en esa escucha atenta pueda él ir, ¿sí?, pensando en un lenguaje que le permita llegar al corazón de sus destinatarios, ¿sí? ¿Cómo se comunica Jesús? Como nosotros. Se puede comunicar en forma verbal o en forma no verbal. Cuando pensamos en los dichos de Jesús, en sus sermones o en sus parábolas, ¿sí? Hablamos de una comunicación verbal. Y cuando hablamos de sus gestos, de sus actitudes, ¿sí? Allí hablamos de una comunicación no verbal. Pero es claro que Jesús utiliza muchos lenguajes. Vamos a revisarlos. Vamos a revisar qué lenguajes utiliza el Señor. Fíjense, Jesús utiliza un lenguaje bíblico. Bueno, Él es la palabra de Dios, está claro, ¿no? Sí, Jesús es la palabra de Dios. Pero en varios pasajes del Evangelio lo encontramos a Jesús, ¿sí?, recordando pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo en las tentaciones, cuando le responde al demonio, está escrito: el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús utiliza un lenguaje bíblico, lo podemos ver también en otros pasajes. Jesús utiliza un lenguaje simbólico, eso está clarísimo, ¿sí? El evangelio de estos últimos domingos, el que vamos a escuchar mañana, todas parábolas donde el Señor nos va presentando el reino de Dios a partir de símbolos. A partir de símbolos, ¿sí? Como por ejemplo, el reino se parece a un grano de mostaza. El lenguaje de Jesús, atención con esto, es existencial. ¿Por qué existencial? Porque está dirigido, ¿sí?, a tocar lo más profundo en la persona, porque le interesa la existencia humana y lo que acontece con esa existencia. Le pregunta a los discípulos de Maús, ¿qué comentaban por el camino? O, por ejemplo, a María Magdalena, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es la pregunta que nosotros podemos hacer a un amigo, a algún conocido, a algún familiar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan tus cosas? ¿Sí? Esa es una pregunta claramente existencial, porque nos interesa esa persona, necesitamos su respuesta. Jesús también habla un lenguaje corporal. Bien, eso significa que Jesús toma de la mano, abraza, contiene, ¿sí? Este texto que están viendo en pantalla,
que abraza a los niños y les impone las manos, ¿sí? Es un claro ejemplo. Jesús utiliza un lenguaje corporal y también un lenguaje visual, porque muchas veces en sus dichos propone imágenes visuales, como por ejemplo el decir que los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos. Bien. Entonces vemos cómo este lenguaje bíblico, existencial, simbólico, visual, corporal, le permite a Jesús llegar a sus destinatarios. Pero este lenguaje, ¿sí? O estas 5 variantes del lenguaje, están sumadas a una serie de actitudes, 4 actitudes, que son fundamentales. Jesús es creíble. Bien, y este no es un dato menor, ¿sí? Necesitamos ser creíbles. El lenguaje de Jesús es actual porque asume nuevas formas de comunicación y habla al interés de sus interlocutores. Por eso es actual. No habla a la historia, no habla a los tiempos, habla a la preocupación de los hombres y de las mujeres de su tiempo. Es un lenguaje vital, ¿sí? Porque brota de la vida y se enraiza en ella. Y es inteligible, sus destinatarios lo pueden comprender, lo pueden entender. Entonces recordemos, ¿sí? Lenguaje creíble, actual, vital, inteligible. Decíamos al comienzo que el catequista es un comunicador y la catequesis es un acto de comunicación. Por lo tanto, nosotros también estamos llamados a utilizar diversos lenguajes que permitan llegar a nuestros interlocutores y alcanzar la finalidad de la catequesis. Nosotros utilizamos un lenguaje bíblico, un lenguaje litúrgico y también un lenguaje doctrinal. Pero también utilizamos, sí, el existencial, el corporal, el audiovisual, el simbólico. Ahora vamos a volver sobre ellos de una manera particular. Y también estamos llamados a que nuestro lenguaje sea actual, vital, inteligible y creíble. Con estas 4 palabras nosotros podríamos hacernos una serie de preguntas, ¿sí? ¿En qué medida nuestro lenguaje es actual? ¿Estamos hablando al interés de nuestros interlocutores? ¿Buscamos salir de la vida para iluminar la vida? Nuestro lenguaje es comprensible para nuestros destinatarios y nosotros somos creíbles. Esta es una pregunta compleja, ¿no? Muy directa, pero qué necesaria es. La Iglesia nos insiste que debemos servirnos, nutrirnos en la catequesis de los aportes que las ciencias humanas puedan ofrecernos, especialmente las ciencias de la educación. Poder encontrar, ¿sí? Nuevos aportes que nos lleven a un diálogo fecundo. Hay una teoría, ¿sí? que, sobre la inteligencia de Howard Gardner, muy conocida, ¿sí? llamada teoría de las inteligencias múltiples, que insiste que la inteligencia humana no es única sino múltiple. Y esto tiene la particularidad de comprender que el ser humano no aprende de una sola manera o de una única manera, sino de forma múltiple. Hay quienes, ¿sí? tienen más habilidad, ¿sí? en determinadas áreas, en determinadas inteligencias, y por eso aprenden de una forma distinta a otras personas. Cuando Gardner desde esta teoría habla de las inteligencias múltiples, está hablando de lenguajes, lenguajes a partir de podemos resolver problemas, podemos crear productos. ¿Sí? Si nosotros tomamos esta teoría y tratamos de mirar el actuar educativo de Jesús, vamos a encontrar muchas resonancias. ¿Sí? Por ejemplo, permítame, discúlpenme que voy hacia atrás, ¿no? Esas inteligencias, las que figuran aquí arriba en pantalla, son naturalista, interpersonal, lógico-matemática, espacial, intrapersonal,
corporal, musical, lingüística. ¿Sí? Vamos a ver ahora estas 8 inteligencias en Jesús. ¿Sí? Ahora sí, desde la inteligencia naturalista se propone la contemplación de la realidad creada. Y podemos allí, en esa contemplación, descubrir la presencia de Dios en la belleza y en la armonía de la naturaleza. Bien, cuando hablamos de inteligencia naturalista estamos hablando de esa capacidad de entrar en diálogo con el universo natural, con el mundo natural, con la realidad creada. ¿Sí? Jesús entra constantemente en diálogo, en su enseñanza se proponen muchas referencias que tienen que ver con la creación, como por ejemplo esta invitación a contemplar los pájaros del cielo o los lirios del campo, por ejemplo. ¿Sí? La inteligencia naturalista, entonces, el contacto con el medio ambiente que nos favorece, ¿sí?, descubrir la presencia de Dios en la belleza, en la armonía de la creación. La inteligencia interpersonal es propia del conocimiento entre personas, que nos permite ponernos en diálogo con el otro. Bien, cuando ¿sí?, buscamos desde la catequesis promover esta inteligencia es cuando hacemos hincapié en el mandamiento del amor, ¿sí?, en el reconocimiento del prójimo, en la presencia de Dios, ¿sí?, en la persona del que está próximo. Fíjense cómo Jesús se enseña desde esta inteligencia, por ejemplo, cuando habla de la corrección fraterna. Bien, uno se pensará, Jesús nunca habló de matemáticas. No, es cierto, es verdad. ¿Sí? Lo que sucede es que la inteligencia lógico-matemática lo que puede promover dentro de la catequesis es la capacidad de un juicio crítico, ¿sí?, de un pensamiento lógico, de un razonamiento correctamente fundado. Bien, por ejemplo, esta extraordinaria expresión del Señor en un momento que lo buscan ponerlo a prueba allí en el templo, ¿no?, cuando le preguntan si está permitido, si es lícito pagar impuestos al César o no. ¿Sí? Jesús responde con un razonamiento muy bien formulado, diciendo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Promover entonces desde la catequesis el juicio crítico, el pensamiento lógico. Típico de la catequesis son aquellas actividades de expresión de la fe. Seguramente muchos de ustedes han propuesto a sus catequizandos dibujar, pintar, realizar un mural, un afiche. ¿Sí? No encontré aquí una cita del Evangelio que pudiera acompañarnos, pero sí en el Antiguo Testamento esta bellísima cita de Jeremías cuando baja al taller del alfarero, ¿sí?, y ve cómo el alfarero va, ¿sí?, trabajando la pieza, trabajando en el torno la arcilla, ¿no?, y la va modelando, ¿no? La inteligencia espacial a nosotros nos permite entonces promover no solamente el uso del espacio, sino motivar la expresión misma de la fe. Hablamos de la inteligencia intrapersonal cuando nos referimos al conocimiento de nosotros mismos, a la interioridad, al ensimismamiento. ¿Sí? Es el reconocimiento que hacemos de nosotros mismos en la búsqueda de la identidad. Cuando Jesús nos habla de la oración y nos propone que nos retiremos y que oremos en lo secreto, ¿no?, es una invitación también a encontrarnos con nosotros mismos. ¿Sí? Es una invitación a la introspección. La inteligencia corporal dentro de la catequesis, ¿sí?, alabar a Dios con todo el cuerpo. ¿Sí? Aquí tomamos una cita del Salmo, así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. La inteligencia musical. En ninguna parte del Evangelio dice que Jesús cantaba. Hay una cita, sí, en el Evangelio de Marcos, cuando termina
la última cena que dice, después del canto de los salmos, fueron al monte de los olivos. Entonces podemos afirmar que el Señor cantaba, bien, ¿sí? Como cantaba el pueblo de Israel los salmos, para alabar al Señor. ¿Sí? Aquí hemos tomado esta cita de Colosenses, canten a Dios con gratitud y de todo corazón salmos, himnos y cantos inspirados. En la mañana, ¿sí? En el turno de las 11, escuchando la conferencia de Pablo Martínez, ¿sí? Pablo Martínez decía hace instantes que no podíamos pensar en la música como un recurso, sino como un lenguaje. La música es un lenguaje que conmueve, que sensibiliza. La música comunica la presencia de Dios. Y finalmente en lo lingüístico, bueno, obviamente el Señor es un enorme predicador, ¿sí? Su enseñanza deja admirados a sus interlocutores, ¿no? Entonces la catequesis puede promover la expresión de la fe al proclamarla verbalmente o manifestarla por escrito, ¿sí? Allí la cita de Marcos hace referencia a esa autoridad que mencionábamos. ¿Por qué les estaba hablando de todos estos lenguajes y hacer hincapié en las inteligencias múltiples? Vamos a volver sobre nuestros pasos para recordar esto, ¿sí? Nuestro lenguaje, el lenguaje de la catequesis, ¿sí? Fundamentalmente es bíblico, litúrgico, doctrinal. Pero decíamos, no todos nuestros catequizandos comprenden este lenguaje. Debemos poco a poco, ¿sí? Introducirlos en este lenguaje. Pero para poder introducirlos debemos hablar otros lenguajes. Y allí aparece con importancia, con mucha importancia, estos otros lenguajes que también habla el Señor y que nosotros debemos incorporar en nuestra catequesis. El lenguaje existencial es aquel lenguaje que nos permite la cercanía, la presencia. Es el lenguaje que no está tan preocupado en la comprensión de una formulación de la fe, de un concepto, de una definición, sino más bien en el estado del catequizando. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo van tus cosas? ¿Qué cosas te preocupan? ¿Hacia dónde va tu vida? Ese lenguaje existencial que busca acompañar la vida de la persona. El lenguaje corporal, la postura, los gestos son fundamentales. El catequista de rostro alegre es un catequista creíble, ¿sí? Es un catequista también que llama, que invita, ¿sí? Que convoca, que anima. Bien, el catequista muchas veces no necesita hablar. Basta con que el catequista pueda poner la mano en el hombro para consolar a un catequizando, que pueda abrazarlo, que pueda tomarlo de la mano. ¿Sí? El catequista que se presenta frente al grupo de catequizandos con alegría, con simpleza. ¿Sí? El uso del cuerpo entonces en la catequesis comunica y mucho. Hoy por hoy nosotros no podemos prescindir de la imagen. Hay una cosa que voy a afirmar ahora y que está un poco en contra de lo que venimos haciendo. Es necesario hablar menos en catequesis, no lo que estoy haciendo yo ahora, pero bueno, es la forma que nos permite por el momento este tipo de participación que estamos generando en el Ánfora Web. En la catequesis no va a ser, no es prudente hablar mucho. Tal vez tengamos que, ¿sí? Cuidar las palabras y que nuestros aportes sean breves y compensar con la importancia de lo audiovisual. La música, la imagen, ¿sí? Son importantísimas. Hoy la utilización de la imagen, perdón, hoy los catequistas debemos ser expertos en la utilización de la imagen. Debemos tratar de cuidar, ¿sí? Las imágenes que utilizamos para dejar que ellas puedan hacer, ¿sí? Su trabajo. Y el lenguaje simbólico, decíamos al comenzar, la utilización de símbolos, ¿sí?
y dejar que estos símbolos hablen. Dice el Señor en el capítulo 13 de Mateo, ¿no? Hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. ¿Sí? El símbolo permite adentrarnos en cuestiones sumamente complejas, pero de una forma simple. El reino de Dios, por ejemplo, ¿sí? Se parece a un grano de mostaza, se parece a un mercader de perlas finas, se parece a una mujer que mezcla una porción de levadura con una porción de harina. El reino de los cielos se parece a un sembrador, se parece a un hombre que encuentra un tesoro en el campo. El reino de los cielos se parece a una semilla que cae en tierra y crece. El Señor, desde lo simbólico, deja que el símbolo mismo hable, que el símbolo mismo actúe, que el símbolo mismo, ¿sí?, pueda expresar todo su potencial pedagógico. Entonces, los catequistas debemos hablar nuevos lenguajes, la cercanía, ¿sí?, la presencia, la imagen, el sonido, lo simbólico. Pero al lado de la utilización de estos lenguajes, debemos acompañarlos con estas características. Debe ser actual. Cuando nosotros decimos que la catequesis debe ser actual, es que tiene que partir de la vida del catequizando. ¿Sí? Muchas veces nosotros estamos convencidos que lo que vamos a ofrecer en el encuentro interesa al catequizando, pero si ese encuentro no parte de la vida de ese niño, de esa niña, del joven, del adulto, si no parte de sus intereses, de sus preocupaciones, tal como sucede en el pasaje de los discípulos de Maús, difícilmente podamos conectar con sus intereses. Difícilmente este tema pueda ser visto por el catequizando como actual, ¿sí?, que pueda responder a sus inquietudes. Es vital, es que está tocando la vida de la persona. Bien. Y tiene que ser comprensible para el destinatario. Y fundamentalmente creíble. Juan Pablo II, en Catequesis Tradendae, dice que toda la vida de Cristo es una enseñanza, no solamente sus dichos, no solamente sus parábolas, sus sermones, sino que toda su vida, porque nosotros vamos a encontrar en Jesús un perfecto correlato entre sus enseñanzas y sus acciones. A cada enseñanza le corresponde una acción. Si Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, él vive como pobre. Si Jesús dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, él es hacedor de la paz. Si Jesús dice, bienaventurados los de corazón puro, es porque él tiene el corazón puro. Si Jesús dice, no hay amor más grande que dar la vida por el amigo, él es capaz de abrir los brazos en cruz para dar la vida por la humanidad. Entonces, vamos descubriendo que Jesús es creíble. ¿Por qué les proponía la teoría de las inteligencias múltiples? Porque es una teoría que nos puede ayudar a encontrar diferentes lenguajes para comunicarnos con los catequizandos. Fundamentalmente porque el concepto de inteligencia múltiple se entiende como lenguajes a partir de los cuales podemos aprender, resolver problemas y crear productos. ¿Sí? Por eso, si en nuestra catequesis nosotros buscamos actividades, dinámicas, tareas que puedan ir respondiendo a distintos modos de aprender, vamos a manejar una diversidad de lenguajes inteligibles al destinatario, ¿sí? Por momentos, proponer alguna actividad al aire libre o de diálogo interpersonal, algo que tenga que ver con el juicio crítico, con el pensamiento lógico, muy común entre nosotros, ¿sí?, todas las expresiones plásticas que habitualmente utilizamos, ¿sí?, los momentos de silencio y de reflexión personal, ¿sí?, la utilización del cuerpo fundamentalmente al momento de orar, ¿sí?, nos ponemos de rodillas, estamos sentados, nos ponemos de pie, alzamos los brazos al cielo para orar.
la música, que es lenguaje y que permite experimentar el amor de Dios en nuestros corazones. Y obviamente lo lingüístico, el uso de la palabra. ¿Sí? Qué bueno es que nosotros podamos reconocer que en la catequesis el único que enseña es Cristo, porque lo que nosotros buscamos es dejar que sea el Señor el que enseñe, el Señor que pueda desplegar a partir de nuestro humilde servicio toda su acción, ¿sí? A partir de su palabra. ¿Sí? Por eso terminamos diciendo esto, ¿no? La pedagogía de Dios es el lenguaje que nosotros necesitamos para el hombre, para la mujer de hoy, porque es un lenguaje destinado a la liberación, ¿no? ¿Sí? Que busca permanentemente anunciar el reino de paz y de justicia. Termino aquí, así tenemos un tiempito para palabras. Aquí, ¿sí? Ustedes podrán ver tiberiades.home.blog, es el blog personal que tengo para compartir ideas, pensamientos, recursos en torno a la catequesis. Ahí vamos a dejar esta presentación para que todos aquellos que quieran descargarla, si quieren ustedes tomar nota allí de la dirección tiberiades.home.blog. Igualmente ahora en unos instantes lo voy a escribir en el chat. Vamos a compartir algunas preguntas que ustedes tengan para hacer y si no, vamos haciendo el cierre a este momento, a este espacio compartido en el Ánfora Web. Bueno, gracias Nazarena, me alegro mucho. Gracias Laura. ¿Sí? Aquí pregunta Miriam, ¿y por qué Jesús no pudo haber sido el pastor? Obviamente, sí, obviamente que tiene experiencia seguramente de pastor, ¿no? Bueno, muy agradecido. Vamos a... Bueno, muchas gracias por los comentarios, ¿sí? Que ponen en el chat. Estoy buscando si nos han compartido alguna pregunta. Bueno, acá me cuentan que algunas personas tuvieron algún problema en el sonido, ¿no? No escuchaban correctamente. Bueno, no encuentro alguna preguntita en particular. Este es un tema para seguir reflexionando, ¿sí? Recordar que acá nos pregunta Victoria, ¿cómo se logra que acercarnos a las familias y que no sea una obligación? Bueno, eso es muy importante, ¿no? El poder que quieran ir a catequesis y no sea una obligación. Es importantísimo poder instalar en nuestros catequizandos, en sus familias, la importancia de descubrir la necesidad del encuentro con Jesús, ¿no? Que la fe surge del encuentro con Dios, ¿sí? Pero también se va formando a partir de la decisión personal de cada uno de seguir a Jesús. Entonces es importante hacer hincapié en esa decisión personal para que la fe pase de ser heredada a ser asumida. ¿Sí? Para contrarrestar el efecto que a veces tiene de obligación para algunos, lo mandaron a catequesis, le exigieron que fuera, ¿sí? Es justamente el rostro de una comunidad que catequiza desde la alegría. Aquí es importantísimo tener en cuenta que nosotros somos el rostro
el rostro de la iglesia para el catequizando. Entonces, el posicionarnos frente al catequizando con mucha alegría puede ser respuesta a esa situación que muchas veces algunos viven de obligación, ¿no? Bien, se me han perdido algunas palabras ahí, algunas preguntas, vi algunas pasar, pero el chat no me acompaña, no me permite volver a ver esas preguntas. Discúlpenme si no he podido contestar algunas. Alcancé a ver que una persona hacía referencia a si la inteligencia espacial en Jesús no se daba también en el episodio del encuentro con la mujer sorprendida en adulterio. Sí, claramente, cuando toca la tierra, ¿sí? Sin decir palabra, ante la amenaza de los que buscaban apedrear a la mujer, sí, el Señor está haciendo referencia a esa inteligencia espacial, ¿no? Las diferencias e inteligencias deben ser observadas por el catequista. Eso diferencia a los niños entre sí. Sí, nos permite entender que los niños son distintos. Los niños son distintos y que aprenden de modo diverso. Yo acá quisiera quitar un peso, ¿sí? El catequista no debe ser un docente, ¿sí? Pero si el catequista se anima a proponer diversas actividades, permite que los niños, o los jóvenes o los adultos, hablen diversos lenguajes. Y eso facilita la tarea. Facilita mucho la tarea porque permite que niños, jóvenes, adultos puedan ir aprendiendo de distinta, de diversa forma. Gracias, Laurita, por la pregunta. Bueno. ¿De qué manera enganchamos más a los chicos desde lo virtual? Tal vez algunos lenguajes no lleguen a ellos. Es cierto, algunos lenguajes no llegan a ellos. Sandra, en estos tiempos de confinamiento grabé un montón de videos para enviarle a mis alumnos. Yo, además de catequesis, doy filosofía, psicología. Aquellos videos que duraban más de 5 minutos no los veían. Veían los videos que duraban pocos minutos, ¿sí? Esto es fundamental para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, si vamos a grabar un video, que sea corto. Si vamos a grabar un audio, tiene que ser corto. 1, 2 minutos, no más, ¿sí? Si vamos a trabajar con imágenes, 2, 3 imágenes que puedan animar. Hay muchísimo material en internet que podemos utilizar, cortos que nos pueden ayudar a movilizar, ¿no? A llegar desde estos recursos. Y después también hay que explorar, hay que explorar mucho. Jorge me dice que faltó aclarar la inteligencia espacial. La inteligencia espacial es propia del artista, del escultor, del pintor, también la tiene el actor, es quien se maneja en el espacio, ¿sí? Cómodamente, ¿sí? Quien puede interpretar el espacio. También es la inteligencia del arquitecto, ¿sí? Eso llevado al grupo, al trabajo educativo, se traduce en el dibujo, en la confección de un diario, en la confección de un afiche, ¿sí? En todo lo que tenga que ver, por ejemplo, cuando utilizamos arcilla, bien, y modelamos, estamos trabajando la inteligencia espacial. Bueno, ya me queda muy poquito tiempo, ¿sí? El juego como expresión corporal es una excelente herramienta, Rodrigo, ¿sí? Sin ninguna duda, es fabuloso el juego como tal. Bien, y me voy al chat del grupo. ¿Cómo combinar en todos los tipos de chicos con distintas inteligencias en la catequesis parroquial? Hay que ir de a poco, hay que tratar de variar, ¿sí? Por momentos es bueno una catequesis al aire libre, ¿sí? En contacto con el medio ambiente, utilizar la música para ambientar, utilizar la música para activar la memoria, utilizar la música para la oración.
valernos de distintos recursos que nos puedan permitir, como decíamos, llegar a todos los chicos, a todos los jóvenes, en sus diferentes formas de aprender. Bueno, les dejo la inquietud para seguir indagando, les agradezco profundamente y me gustaría despedirme con una muy sencilla oración para terminar, ¿sí? Poder compartir con ustedes una canción que de alguna manera resume, ¿sí?, lo que queremos manifestar, ¿no? Esto de aprender a educar al modo de Jesús. Así que si me permiten, quisiera compartir con ustedes esta canción que ya en un instante va a aparecer en pantalla, que seguramente ustedes habrán escuchado. Agradezco profundamente la invitación a participar del Ánfora Web, a cada uno de ustedes por la participación. Recuerden que esto queda grabado, ustedes pueden buscarlo, ¿sí?, en el Facebook del Instituto Superior de Catequesis Argentino, ¿sí? Y con esta canción nos despedimos. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Que verdaderamente el modo de Jesús sea el modo de nosotros, catequistas, al servicio del reino. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transformará mi corazón en uno, como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de darse al Padre, los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo
de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Que sea nuestro modo de proceder el modo de Jesús, ¿sí? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos.